En esta oportunidad vamos a tratar el tema generador de hidruros. Es una técnica que se emplea utilizando, como en el caso anterior, cuando hablábamos sobre el horno de grafito, empleando el equipo de absorción atómica. El generador de hidruros, al igual que el horno de grafito, sustituye al nebulizador quemador. Es una técnica similar a la absorción atómica a la llama. Podemos visualizar aquí en el gráfico que a la izquierda tenemos la lámpara de cátodo hueco que emite una radiación con una longitud de onda determinada al generador de hidruros. De acuerdo a la cantidad de analito que contiene la muestra en el generador de hidruros, absorberá parte de la energía que viene de la lámpara, pasará al monocromador y luego al detector. Vemos aquí el generador de hidruros en esta parte central del equipo de absorción atómica, que ha sido reemplazado, prácticamente ha reemplazado al nebulizador quemador, que es esta zona. Bien, ¿en qué tipo de análisis se emplea el generador de hidruros? Miren, cuando los elementos tienen alta volatilidad y son fácilmente de volatilizarse cuando se emplea calor fuerte, entonces no se pueden analizar a la llama o empleando un horno de grafito. En este caso se emplea el generador de hidruros. De igual manera, cuando los elementos a alta temperatura forman óxidos tóxicos, como por ejemplo el arsénico, el mercurio y otros elementos, son óxidos tóxicos que se forman perjudicando la salud del analista, entonces se utiliza también el generador de hidruros. Los elementos que se analizan empleando esta técnica lo tenemos aquí: el arsénico, el antimonio, el bismuto, el estaño, el plomo, el mercurio, el germanio, el teluro, etc. Se emplean muestras con un volumen aproximado de 50 mililitros, empleando micropipetas u otros medios. Dije aproximado porque también se puede emplear de repente, dependiendo de la micropipeta que se cuente, se puede emplear incluso volúmenes un poco mayores o un poco menores a 50 mililitros. Pero se debe tomar el volumen de todas maneras, a tener en cuenta el volumen empleado. Bien, aquí tenemos una tabla comparativa de los límites de detección entre el horno de grafito y el generador de hidruros en partes por billón. Observamos, por ejemplo, para el arsénico, tenemos que el horno de grafito reporta, miren, puede analizar hasta 0,20 partes por billón, mientras que empleando el generador de hidruros, una centésima de parte por billón. De esa manera también vemos para cada analito, miren, que siempre el generador de hidruros tiene mucho más ventaja de análisis, ya que su límite de detección es mucho más profundo. Entonces tiene una ventaja enorme respecto al horno de grafito. Con mucha más razón si comparamos el generador de hidruros con la técnica de atomización empleando la llama. Es mucho más ventajoso esto. Observamos aquí una parte fundamental del generador de hidruros. Es el tubo atomizador, es un tubo de vidrio de alta resistencia a la temperatura. Miren, aquí vemos nosotros tanto la entrada de la radiación que viene de la lámpara de cátodo hueco, como también la salida, acá a esta parte. Entonces llega, miren, en forma gaseosa, llega el analito acá y en esta parte del tubo se atomiza el analito, o sea, se convierte en átomos. Nuevamente tenemos aquí, miren, aquí está el horno, perdón, aquí tenemos el tubo que estamos mencionando, el tubo atomizador,
¿no?, del generador de hidruros, y aquí tenemos otra parte del generador de hidruros en donde están los recipientes de las soluciones que emplea esta técnica. Las partes principales del generador de hidruro lo mostramos en este gráfico. Miren, aquí tenemos el tubo atomizador que ya hemos mencionado, la llegada de la energía de la lámpara de cátodo hueco, la salida hacia el monocromador con un calor suave. No es la temperatura, por si acaso, de la llama, porque esa es muchísima temperatura. Un calor suave a fin de poder atomizar el analito. También tenemos aquí una bomba peristáltica que se encarga de alimentar de esta manera, en forma ascendente hacia el tubo atomizador, de esta mezcla de reactivos químicos. Aquí se encuentra la muestra, puede también estar aquí las soluciones patrones, aquí está el componente químico, miren, reductor, es el boro hidruro de sodio. Fíjense, aquí tenemos un ácido que generalmente es ácido clorhídrico diluido. Estos tres componentes es alimentada a través de esta bomba, les digo, hasta el tubo atomizador. Esta mezcla, todo se prepara, todo se hace el trabajo a una temperatura ambiente. Conjuntamente tenemos aquí otro pequeño dispositivo en donde se alimenta gas inerte, que generalmente es argón, para ayudar a impulsar. Miren, como es un gas, tiende a impulsar la muestra junto con estos componentes químicos para que llegue al tubo atomizador. Por otro lado, tenemos un sistema de separador gas líquido. El gas va hacia arriba y el líquido se drena hacia la parte baja del equipo. Aquí tenemos los eventos, o sea, lo que pasa en el generador de hidruros. Se emplea un compuesto químico, hace unos momentos lo mencionamos, se llama boro hidruro de sodio. Es un reductor porque libera iones reductores hidruro. Los iones reductores hidruro tienen esta representación simbólica: hidrógeno con carga negativa. Las reacciones químicas se presentan aquí. Primero hay una liberación de iones hidruro que parte de este compuesto químico, ¿no?, el boro hidruro de sodio, en medio ácido, lo libera. Miren, libera estos iones hidruro, iones negativos, son aniones. Inmediatamente se produce la hidroración del analito trivalente. Aquí tenemos un analito, es trivalente, en realidad también puede ser divalente el analito. Bueno, aquí tenemos en el ejemplo trivalente, puede ser el arsénico, arsénico más 3. Reaccionan con los hidruros liberados para formar este hidruro de analito. Si esto fuera arsénico, entonces sería hidruro de arsénico. Formado ya el hidruro de arsénico, que es una sal, con el calor suave que les mencioné hace unos momentos, ya se produce la atomización, se forman los átomos de analito. En este caso sería, del ejemplo, átomos de arsénico. Bien. El componente químico importante, el reductor que hemos mencionado, se prepara de la siguiente manera, en forma de solución: 0,2 gramos de borohidruro de sodio con 0,5 gramos de hidróxido de sodio. La función del hidróxido de sodio en esta parte no es otra cosa que regular la acidez, que no sea muy ácido. Se mezclan con 10 mililitros de ácido clorhídrico al 10%. El ácido clorhídrico de mayor pureza es el de 37%. No hay mayor pureza de ácido clorhídrico, no se encuentra. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico, ¿no?, se evapora fácilmente al destapar el frasco y no se puede conseguir concentraciones mayores. Entonces, un ácido clorhídrico del 30% tenemos que rebajarlo al 10% para que esta solución de ácido sea empleada en la preparación de esta solución reductora. Se disuelve todo con agua ultra pura, hasta 100 mililitros en una fiola. Pero observemos aquí, tiene que ser agua ultra pura. Emplear agua destilada común, simple, malogra el equipo. Por eso se debe contar con un equipo que pueda proveernos de agua ultra pura. Bien. Así como hemos hecho el ejemplo de analito trivalente, queda para los estudiantes
que puedan hacer las reacciones químicas, pero empleando ya un analito divalente. Bien, y para terminar, vamos a presentar el resumen del espectrofotometría. Este es el equipo de absorción atómica. Absorción atómica es una técnica analítica que nos permite analizar la mayoría de elementos de la tabla periódica, aproximadamente unos 67 elementos. Permite la determinación de lo que son metales y minerales en muestras como son agua, suelos agrícolas, suelos mineralógicos, en fluidos como por ejemplo en la sangre y también en alimentos. Básicamente el equipo de absorción atómica consta de tres partes fundamentales. Una, tenemos la parte de atomización por llama, el horno de grafito y el generador de hidruros. A continuación les voy a explicar el funcionamiento de cada una de las partes y para qué básicamente nos sirve. Comenzamos un poco con la llama. En la llama ocurre el proceso de atomización. ¿Qué ocurre con las muestras? Las muestras, ya sean aguas, alimentos o suelos, son previamente digestadas. Entiéndase por digestión de una muestra al tratamiento con ácidos fuertes para eliminar cualquier interferencia que pueda obstruir en el equipo la lectura del elemento. Por ejemplo, si queremos digestar un tipo de agua, ¿cómo lo hacemos? Tomamos 100 ml del agua, ya sea superficial o de piscina o agua potable, y le agregamos 5 ml de ácido nítrico. Lo ponemos en una plancha de calentamiento hasta que se evapore hasta 50 ml. Luego lo foramos a 100 ml con agua destilada y esto está listo para leer en el equipo. ¿Qué pasa con esa muestra? Tenemos nuestra muestra problema, a la cual le queremos determinar, por ejemplo, calcio, ya sea magnesios, oro, o sea, cualquier elemento de la tabla periódica. Únicamente la muestra es absorbida por esta manguera y únicamente el 20% de la muestra pasa a una cámara de premezclas. El 80% sale a un reservorio de residuos. Ese 20% que pasó a la cámara de premezclas, que es donde se une la muestra, el gas combustible, que en nuestro caso es el acetileno, el oxidante, que en nuestro caso también es el aire, se mezclan estos tres componentes y pasan a una llama. Posteriormente haremos una ejemplificación de la llama. Aquí ocurre el proceso de atomización, donde la muestra se descompone en átomos. Previamente la muestra fue convertida en aerosol por un nebulizador, que es esta partecita café que ustedes pueden ver aquí. En el nebulizador, el 20% de la muestra se convierte en gotitas de aerosol y ese 20% pasa a la llama a ser atomizada. Cabe indicar que este proceso de atomización por llama, tiene o usa temperaturas elevadas entre 2000 y 6000 grados centígrados. Algo muy peculiar de la atomización de llama es que en esta parte del equipo utiliza varios ml de muestra y también necesita que el operario o que el técnico analista se encuentre cambiando cada uno de los envases que tienen las soluciones problema. Además, el llama nos sirve para determinar concentraciones relativamente altas, es decir, en partes por millón. Continuando un poco con la segunda parte del equipo, tenemos el horno de grafito. El horno de grafito es una parte muy esencial, una de las más costosas dentro de los equipos de absorción atómica, puesto que nos permite determinar trazas de los elementos en todas las muestras que antes les indiqué: suelos, aguas, alimentos y, por ejemplo, plomo en sangre. ¿Qué pasa en el horno de grafito? Ocurre en dos procesos básicamente: el proceso de la pirólisis, que consiste en secar la muestra y en calcinarla por un alrededor de 1 minuto y medio a 2100 grados centígrados.
y luego de ese tiempo ocurre el proceso de la atomización de la muestra, donde una gota de la muestra es depositada en el horno, en el tubo de grafito, y aquí se atomiza la muestra a 2600 grados centígrados. El horno de grafito utiliza un automuestreador que tenemos aquí. En ese automuestreador nos permite ubicar alrededor de 140 muestras, y con esto nos ayuda a que pueda el equipo trabajar todo el fin de semana sin que necesite que el técnico analista se encuentre presente aquí. Únicamente es necesario programar el equipo para que tome la muestra de cada uno de los pocitos que colocamos en el automuestreador. El horno de grafito, como ya les mencioné, nos mide trazas, es decir, que las unidades de concentración del equipo son partes por billón o ppbs. No necesita que el operario se encuentre trabajando con el horno, y algo muy importante, es mucho más sensible que la atomización por llama. Tenemos también el generador de hidruros, en el cual únicamente podemos leer 3 elementos básicos, como son el arsénico, el mercurio y el selenio. Este generador de hidruros necesita que el técnico se encuentre haciendo la operación del mismo. Utiliza algunos reactivos como el borohidruro de sodio, y también las unidades en las que nos presentan sus resultados son trazas, es decir, en partes por billón o ppb. Todas estas 3 partes del equipo de observación atómica ocupan algunos accesorios comunes. Por ejemplo, las lámparas. Dentro del equipo de todo lo que es absorción atómica tenemos dos clases de lámparas, que son la lámpara de cátodo hueco, que se les voy a mostrar a continuación. Esas lámparas de cátodo hueco son cilindros huecos que están rellenos de un gas inerte y que tienen el cátodo del metal que se está analizando. Es decir, que para cada metal que nosotros vayamos a analizar utilizamos una lámpara diferente. Tenemos lámparas de hierro, de plata, de cobre, de calcio, de manganeso, de magnesio, de potasio y algunas otras lámparas de este tipo. Y tenemos la segunda clase de lámparas, que son las lámparas de descarga sin electrodos, que simplemente son bulbos de metal que tienen igual gas inerte en su interior, y tienen el metal del analito del elemento que se va a analizar. En este caso es una lámpara de descarga sin electrodos de arsénico. Las lámparas de descarga únicamente son para algunos elementos, por ejemplo el arsénico, el plomo, el zinc, el cadmio, el bario y el mercurio y el selenio. ¿Por qué las llamamos lámparas de descarga sin electrodos? Porque ocupan corriente eléctrica. Esta es una parte del equipo que nos permite darle la energía a la lámpara de descarga. Previo el uso de cualquiera de las 3 partes del equipo, tenemos que encender las lámparas. Cabe indicar que una lámpara de descarga de electrodos tiene un máximo de energía de 50, y una lámpara de cátodo hueco para saber que está en óptimas condiciones para trabajar debe tener máximo 90. Las lámparas de descarga de electrones son mucho más sensibles que las lámparas de cátodo hueco y tienen una vida útil mayor. Otro aspecto común que tiene el uso de la absorción atómica son los gases. Utiliza gases de alta pureza, grado 5. Para el caso de llama, utiliza acetileno y aire para todos los metales y minerales que estemos analizando de la tabla periódica, a excepción del aluminio. El aluminio utiliza
óxido nitroso y acetileno. Para el horno de grafito únicamente utiliza argón y para el generador de hidruros también únicamente argón. Cuando se vaya a utilizar el horno de grafito o el generador de hidruros, el acetileno debe estar, las llaves de acetileno deben estar cerradas, puesto que al estar, si están abiertas y si la llave de argón se encuentra abierta, puede existir alguna mezcla de estos gases y puede ocurrir alguna explosión. A continuación voy a ejemplificar la lectura de unos estándares de hierro para utilizar la llama. Cabe indicar que toda esta parte necesita el uso de estándares que simplemente son sustancias de concentración conocida, además son certificadas y obviamente son sustancias puras. El analista previamente prepara una serie de concentraciones de estándares que van a partir de un estándar al que le llamamos estándar madre, que tiene una concentración de 1000 ppm. Según el criterio del analista puede preparar estándares convenientes no menos de 3 con concentraciones conocidas. Cabe indicar que el equipo tiene su propio programa. En este caso se llama el programa WinLab 32 AA Flam, o ya sea horno o sea generador de hidruros. Tenemos una parte, primero tenemos que encender la lámpara del metal que vayamos a analizar. En este caso vamos a hacer la lectura de estándares de hierro. Entonces vamos a encender la lámpara de hierro. También tenemos la parte del método. Previamente el analista acondiciona todo lo que necesita, todas las condiciones son modificadas, tanto para el hierro. Buscamos la parte del hierro. Y observamos que todas las condiciones para la curva de calibración se cumplan en cuanto a las concentraciones de los estándares. Tenemos siempre el estándar madre, que es el estándar certificado y de concentración conocida. Este es un estándar de 1000 ppm o 1000 miligramos por litro de hierro. A partir de este estándar madre preparamos nuestras soluciones estándar B, que en este caso van a tener algunas concentraciones. Tenemos concentraciones de 0,5 ppm, de 1 ppm y de 1,5 ppm. Esos estándares son preparados por el analista, toman cierta cantidad del estándar madre y son aforados con agua destilada. Las concentraciones de los estándares B son arbitrarios. El analista toma cualquier concentración que quiera realizar para poder leer en el equipo. Esas concentraciones son anotadas en el programa. Tenemos concentraciones de 0,5, de 1 y de 1,5. Esperamos que la lámpara tenga una energía superior al 50, que son las lámparas de cátodo hueco. En este caso, la lámpara de hierro corresponde a una lámpara de cátodo hueco. Entonces, la energía que debe poseer debe ser mayor a 50.
Entonces, vemos que la lámpara tiene un máximo de energía de 69 y está listo para utilizar. A continuación tenemos algunos iconos que nos van a permitir, por ejemplo, el control de la llama para encender o apagar la llama. Tenemos el icono donde nos permite ver la curva de calibración y tenemos la pantalla donde se nos muestran los resultados. Ahora vamos a proceder a hacer la lectura de los estándares. Tenemos en la llama de control, tenemos el on y el off. Para encender la llama únicamente le damos clic en on y esperamos que ocurra una mezcla del acetileno y del aire, que son los gases que vamos a emplear para utilizar la atomización por llama. Como ustedes pueden ver, tenemos una llama color azul en la parte inferior y no es muy extensa. La llama cuando hay mucha presencia del metal en la muestra que estamos analizando, esta llama se hace más grande y cambia de color. Por ejemplo, en el caso de oro en suelos, cuando una muestra tiene gran cantidad de oro en el suelo, esta llama es de color amarillo intenso y es mucho más grande. Entonces, vamos a proceder a leer. A hacer la lectura de cada uno de los estándares que fueron preparados por el analista. Siempre se va a analizar un blanco, es decir, una muestra que no tenga el analito que estamos investigando. El blanco nos va a servir para eliminar las interferencias. En este caso únicamente es agua destilada. El tiempo de lectura que utiliza la llama es un poco largo, varios minutos para leer una serie de muestras. El horno de grafito demora un poco más y el generador de hidruros es al igual que el horno de grafito. Ahora procedemos a leer el primer estándar. Los estándares siempre se leen de estándares de menor concentración a mayor concentración. Procedemos a leer el segundo estándar. Que es el de 1 ppm. Y procedemos a leer el tercer estándar de 1.5. Cabe indicar que no se pueden realizar menos de 3 estándares, pueden ser 4 o 5 la cantidad necesaria, no menos de 3. El programa nos permite, como es algo automático, nos permite programar el tiempo o el número de réplicas que vamos a realizar. Y también nos permite encender o apagar la llama o la lámpara y hacer las lecturas. Todas estas 3 partes del equipo lo que nos permite es determinar la concentración exacta que tiene cierta muestra en el caso de suelos, aguas, suelos agrícolas, suelos mineralógicos, fluidos o alimentos.
de la concentración del analito que estamos investigando. Para apagar la llama, una vez que se ha leído toda la gama de muestras que tenemos, procedemos a apagar la llama. No podemos dejar encendida la llama puesto que hay un consumo excesivo del acetileno y del aire. Y como les había dicho, son gases altamente puros y son algo costosos. Todo lo que es que tiene que ver con analítica es costoso. Tenemos aquí las curvas de calibración que nos permite saber o nos permite ver luego qué concentración tiene cierta muestra. Tenemos la pantalla de resultados donde miramos cada uno de los parámetros que hemos analizado y tenemos el control de la llama para prender o apagar en el caso que lo requiramos. Eso es cuanto se puede hablar del equipo de absorción atómica, que sirve para determinar la concentración de metales pesados y minerales en muestras como suelos, aguas, cualquier tipo de aguas, alimentos y fluidos. El equipo de absorción atómica está unido a un software. El nombre del programa es WinLab 32AA. Cabe indicar que sin el programa respectivo el equipo no puede funcionar. Tiene que estar en conexión continua, tanto la llama, el horno o el generador, para poder realizar las lecturas respectivas. Aquí el 20% de la muestra succionada se une con el acetileno y con el aire. Para utilizar el horno de grafito desmontamos la atomización por llama. Extraemos la parte de llama y traemos esta parte de aquí. Acá. Esta parte se moviliza y reemplaza a la llama. No necesita la presencia del analista, porque al comienzo el analista puede llenar todo el automuestreador, que es esta parte, y dejarlo que trabaje toda la noche solo. El horno de grafito coge microlitros de estos pocitos de muestras y los inyecta en el horno. Cuando está todo el equipo montado, el brazo toma de aquí unos 10 microlitros de estos pocitos. Luego este bracito se mueve hasta el horno, que está previamente calibrado. Y este bracito debe depositar dentro de este agujero una gota. Esa gota que está se seca, se calcina, que es el proceso de pirólisis, y se atomiza. Este horno tiene o utiliza unas temperaturas sumamente altas, como 2600 grados centígrados. Son lámparas de cátodo hueco y son cilindros de vidrio llenos. Dentro del cilindro se encuentra gas inerte y tenemos esa parte metálica que tiene el cátodo o el ánodo, el cátodo del elemento que se está leyendo. En este caso es una lámpara para manganeso. Para cada metal hay una lámpara. Esta es la lámpara de descarga sin electrodos. Son bulbos metálicos que tienen también en su interior gas inerte y el cátodo del elemento que se está analizando. Estas lámparas son mucho más sensibles y tienen una vida útil más larga que las lámparas de cátodo hueco. Además, la energía de estas lámparas son mínimo hasta 50. Queremos utilizar el horno, tenemos que cerrar la llave de acetileno y no mezclar acetileno con argón, digamos. Tenemos que cerrar la llave del acetileno. Esas son las llaves, que son las líneas de gases. Estas líneas de gases llegan a una central de gases, una bodega de gases, donde están todos los gases del edificio. El agua destilada la utilizamos para aforar nuestros estándares, para la preparación de los estándares, para las curvas de calibración. A partir de un estándar madre, que se lo llama así porque es de concentración conocida. En este caso tiene 1000 ppm o 1000 miligramos por litro.
Y a partir de ese estándar madre preparamos las soluciones estándar B, que tienen las concentraciones conocidas por los técnicos, pero ya son preparadas por los técnicos analistas. Se preparan estándares, no menos de 3 estándares, y de concentraciones que sean de elección del analista. Esto para hacer la curva de calibración, que nos permita saber la concentración del mineral o del metal en la muestra analizada. Se grafican. La concentración del estándar va en el eje de las X, aquí, y la absorbancia en el eje de las Y. Estas curvas de calibración deben tener un coeficiente de correlación de 0.99 para ser aceptadas por los analistas. Y de esa manera se comprueba que los estándares que preparamos están en buenas condiciones. Este es el programa del WinLab 32. Aquí tenemos algunas partes, por ejemplo, donde se enciende y se apaga la llama. Aquí tenemos en el compartimiento 1 está la lámpara de hierro on-off. Entonces, para prenderla on y la on. Y aquí nos indica la energía de las lámparas, de lo que les hablaba anteriormente, que la lámpara de cátodo hueco tiene más de 50 y una de descargas en electrodos tiene